¿Te ha pasado alguna vez que, mientras todos a tu alrededor entran en pánico porque algo importante se ha roto, tú simplemente te quedas en silencio? Quizás el coche ha empezado a hacer un ruido extraño, el ordenador ha dejado de encenderse o una tubería ha decidido inundar la cocina. En ese momento de caos colectivo, tú no gritas ni buscas culpables. Te acercas, observas, tocas y, casi sin darte cuenta, empiezas a mover piezas. Para los demás pareces poseer una especie de superpoder, una calma sobrenatural que te permite ver soluciones donde otros solo ven desastre. Pero la realidad es mucho más profunda y fascinante de lo que imaginas. Hoy vamos a descubrir qué ocurre realmente en tu mente, porque esa capacidad tuya para arreglarlo todo no es solo habilidad manual, es una configuración psicológica única que dice mucho sobre quién eres y cómo has aprendido a procesar el mundo. A menudo habrás escuchado que lo tuyo es simplemente maña o inteligencia práctica. Sin embargo, la psicología sugiere que lo que realmente te define es un concepto fundamental que el psicólogo Albert Bandura definió con maestría: la autoeficacia. Es esa creencia interna, profunda y casi visceral, de que eres realmente capaz de manejar lo que tienes delante. No estamos hablando de un optimismo vacío o de frases motivacionales, sino de una sensación interna de ya he resuelto cosas antes y puedo intentar resolver esto también. Normalmente todo esto empieza mucho antes de lo que imaginamos. Probablemente todo comenzó en tu infancia, en esos momentos pequeños donde intentaste arreglar por primera vez un juguete, un cable o una puerta, y de repente lo lograste. En ese instante tu cerebro registró algo que lo cambió todo para siempre: la certeza de que puedes intervenir en el mundo y transformar la realidad. Bandura llamó a esto experiencias de dominio, y son una de las fuentes más poderosas de confianza psicológica que existen. No es que alguien te diga que eres capaz, es que lo has comprobado tú mismo, permitiéndote hoy tolerar la frustración y pensar con más claridad bajo presión mientras otros se rinden antes de tiempo. Seguramente sientes un alivio especial cuando te enfrentas a un objeto averiado, y es que gran parte de los problemas que enfrentamos en la vida moderna son ambiguos y caóticos. No siempre sabemos cómo arreglar una relación herida o cómo tomar la decisión profesional perfecta, y nuestro cerebro suele llevar muy mal esa incertidumbre. Aquí es donde aparece lo que en psicología se conoce como la necesidad de cierre cognitivo, que es ese deseo humano de obtener respuestas claras y definitivas. Para una mente como la tuya, un objeto averiado es paradójicamente una bendición. Un motor no arranca por una razón lógica, y un fallo tiene una causa que puede encontrarse. Solo hay causa y efecto, sin dobles interpretaciones ni incertidumbre. Durante esas horas dejas de pelear con los problemas abstractos del mundo y te enfrentas a un rompecabezas que sí tiene solución. Es ahí cuando entras en el estado de flujo, ese estado de plenitud donde el tiempo parece detenerse, porque tu atención está completamente absorbida por la tarea. El secreto está en el desafío justo. No es tan fácil que te aburras, ni tan difícil que te frustres. Tus movimientos repetitivos y predecibles actúan como un metrónomo interno que regula tu sistema nervioso, bajando la frecuencia de la respiración y el ritmo cardíaco. Para ti, arreglar cosas funciona como una forma de meditación despierta que regula tu estrés y silencia por fin el ruido mental. Sin embargo, es importante entender que no siempre este rasgo tuyo nació de un lugar de calma absoluta. A veces, la capacidad de arreglarlo todo es una adaptación para la supervivencia. Quizás fuiste de esos niños que tuvieron que crecer demasiado rápido, los que asumieron roles emocionales o responsabilidades que no les correspondían demasiado pronto. Tal vez aprendiste a leer el ambiente y calmar tensiones antes que a leer libros. En esos casos, el cerebro vincula tu valor personal con tu utilidad. Si soy capaz de solucionar problemas, soy valioso y estoy a salvo. Esta es la razón por la que algunas personas no pueden descansar si ven algo roto. Un problema sin resolver activa en ellas una señal de alerta interna, una hipervigilancia que solo se apaga cuando logran restaurar el orden y el control. Aprendiste que el mundo no se detiene por ti y que todo depende de que tú aguantes.
convirtiendo lo que era una estrategia de protección en tu propia identidad. Existe también una dimensión emocional preciosa en tu hábito. Es muy probable que canalices tu afecto a través de lo que la psicología llama apoyo instrumental. Quizás no seas la persona que mejor expresa sus sentimientos con grandes discursos, pero ajustar los frenos de una bicicleta o reparar un estante para alguien que quieres es tu forma particular de decir «te cuido». Para ti, resolver un inconveniente ajeno es una declaración de amor pragmática y genuina. Además, debido al llamado efecto de dotación, tendemos a asignar un valor emocional mucho más alto a lo que ya es nuestro. Esos objetos que otros tirarían son para ti hallazgos arqueológicos de tu propia vida, cargados de recuerdos y experiencias vividas que refuerzan tu sentido de identidad y pertenencia. Al reparar algo viejo, no solo estás ahorrando dinero, estás preservando un fragmento de tu propia historia personal que te niegas a dejar morir en esta era del descarte. Pensar en recuperar estos objetos es en el fondo recuperar fragmentos de tu propia identidad o de ti mismo. En última instancia, saber arreglarlo todo es una microrrevolución silenciosa y una metáfora poderosa de la propia vida. Nos enseña que las roturas no significan necesariamente el final, sino que pueden ser el principio de una transformación. Al igual que en la filosofía japonesa del kintsugi, donde las grietas de la cerámica se embellecen con polvo de oro, tú entiendes que lo roto no debe ocultarse, sino que se honra como parte de su historia. Tú entiendes que las cicatrices y los arreglos forman parte de la belleza y la identidad de las cosas y de las personas. Nos recuerdas que nada es realmente desechable si tenemos la paciencia de entender cómo funciona y que mientras algo pueda comprenderse, siempre existirá la posibilidad de repararlo. Reparar no es solo volver al pasado, es crear un futuro donde lo dañado no se tira, sino que se transforma. Si te has visto reflejado en estas palabras o si has recordado a ese padre, abuelo o amigo que siempre tiene una solución a mano, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida descubriste que podías confiar en tus manos para solucionar los problemas? ¿Qué sientes cuando logras que algo vuelva a funcionar? A veces, poner palabras a lo que hacemos de forma automática es el primer paso para una verdadera catarsis y para entendernos mejor. Si te interesa seguir explorando estos patrones invisibles que explican quién eres y cómo sientes, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este viaje de autodescubrimiento. Gracias por estar ahí y recuerda siempre que tu capacidad para arreglar el mundo empieza por entender la increíble maquinaria que llevas dentro. Nos vemos en el próximo vídeo.